Con respecto al FA, vamos a tener dos tipos de paciente: el paciente que ya viene con FA y el paciente que tiene un evento paroxístico de FA en quirófano, y tenemos que entender cómo manejarlo y resolverlo, dependiendo los antecedentes del paciente, de la duración del evento, etc. Bien. Con respecto a la introducción, es la arritmia más común, está asociada con el aumento de la edad y tiene una morbilidad significativa. El manejo del FA no es sencillo y requiere una consideración de varios aspectos, incluyendo el reconocimiento de los factores precipitantes, apropiada anticoagulación y la elección de un método para restaurar el ritmo sinusal y lograr el control de la frecuencia. El 1% de los pacientes con FA son menores de 60 años y el 12% entre los 75 y 85 años. Produce más de 100.000 muertes al año. Es más común en hombres y el 33% de las veces es asintomático. Y la FA en el perioperatorio se asocia a mayor riesgo general de morbilidad y mortalidad hospitalaria. Con respecto a la fisiopatología, son señales eléctricas que no se originan en el nódulo sinoauricular, son ectópicos, se generan en toda la aurícula y producen una actividad auricular descoordinada que se conduce de forma intermitente e irregular a través del nodo AB. Por ende, hay una frecuencia auricular diferente a la ventricular. Hay tres tipos: la paroxística, que puede ocurrir y terminar espontáneamente, es la forma más común; la persistente, eh, que no se termina sin tratamiento y dura más de 7 días; y la permanente, que no terminará ni siquiera con fármacos o con cardioversión eléctrica. Bien, una hipótesis actual es que la historia natural de la FA implica una evolución de forma paroxística que se transforma en persistente y luego se transforma en permanente, debido a la remodelación que sucede en las aurículas, producto de la misma arritmia, ¿no? Eh, y también producto de otro tipo de enfermedad cardíaca subyacente. Por ende, prevenir la FA perioperatoria puede evitar el desarrollo a largo plazo de una FA persistente y permanente. Bien, la FA causa un daño estructural, produce disfunción ventricular izquierda como resultado de un ritmo ventricular inapropiadamente rápido e irregular. El flujo sanguíneo coronario se reduce debido a la disminución del tiempo de llenado diastólico y se pierde la contracción auricular, la patada auricular, que contribuye al 20% del volumen del ventrículo izquierdo. Por ende, cae el gasto cardíaco. Y la hipocontractilidad auricular conduce a disfunción ventricular, produce mayor dilatación, estiramiento y remodelación auricular, que hace que la FA sea resistente al tratamiento. Cuanto esto es mayor, más resistente es. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Em, Hay dos tipos de factores de riesgo: los del paciente y los de la cirugía. Dentro de los del paciente tenemos la edad, que generalmente son pacientes mayores de 60 años. La raza es menos frecuente en pacientes afroamericanos. Eh, la historia previa de FA, la enfermedad cardíaca congestiva, la enfermedad isquémica, la hipertensión, la falla renal crónica, la sepsis, el asma, las valvulopatías y la apnea obstructiva del sueño. Y con respecto a la cirugía que producen hipovolemia o el paciente que llega con hipovolemia e hipervolemia, la hipoxia, la hipotensión intraoperatoria, las catecolaminas, eh, versus los vasopresores no catecolaminérgicos, el trauma, el dolor, el tipo de cirugía, la hipoglucemia, las anormalidades electrolíticas como la hipocalemia y la hipomagnesemia y la anemia.
Em, por ejemplo, también causar vasoconstricción de la arteria pulmonar, como la hipoxia puede desencadenar FA. El exceso de líquidos durante y después de la cirugía, que aumenta el volumen intravascular y estira la aurícula derecha, puede producir FA. Y también las cirugías torácicas, abdominal y la vascular mayor son las que tienen mayor frecuencia de este evento. Bien, una revisión de 2012 de casi 370.000 pacientes de cirugía no cardíaca en 375 hospitales de Estados Unidos determinó que aquellos con FA perioperatoria tenían mayor mortalidad, mayor duración de la estancia hospitalaria y un mayor costo de hospitalización. Hay tres estrategias centrales para el tratamiento de esta. Es la evaluación del riesgo tromboembólico, utilizar adecuados scores de estratificación de riesgo e implementación de la anticoagulación si es necesario, restaurar el ritmo sinusal o el control de la frecuencia y los síntomas, y el tratamiento de los factores precipitantes. Bien, hablando de la FA persistente, eh, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia, las normativas sobre investigación preoperatoria incluyen un electro para todo paciente mayor de 40 años, evaluados como ASA2 o superior, y a cualquier paciente que tenga una historia de enfermedad cardiovascular. Los pacientes que tienen FA conocida, necesitamos que tenga un ecocardiograma transtorácico para evaluar la fracción de eyección, excluir que exista enfermedad valvular, especialmente aórtica y mitral, y evaluar anormalidades en la motilidad regional de la pared. Bien, acá vemos un electro típico de FA, con ausencia de onda P o ondas F, que se ven mejor en B1 y B2. Y complejos QRS que tienen un ritmo irregular, irregularmente irregular. Así lo definen todos los libros, un ritmo irregularmente irregular. Bien, los pacientes que tienen FA persistente deben tener una frecuencia cardíaca adecuada, controlada, previamente a una cirugía electiva. Generalmente se logra con betabloqueantes y antagonistas de calcio, entonces son pacientes que tienen que venir con su riesgo cardiológico y con la evaluación cardiológica hecha. Se encontraron beneficios para los beta bloqueantes que reduce los infartos de miocardio y el desarrollo de un nuevo episodio de FA. Bien, las medicaciones como el diltiazem y el verapamil son suspendidas frecuentemente el día de la cirugía debido a la hipotensión asociada y porque producen bradicardia bajo anestesia. Pero no hay normas claras y debe ser individualizado a cada paciente. Con respecto a la anticoagulación, todos deben controlarse y utilizar el score del CHA2DS2. Lo que dice la literatura es que nosotros como anestesiólogos en la consulta preanestésica, si tenemos un paciente que ha tenido un evento, tenemos que realizar de nuevo el score y volver a clasificarlo y ver el riesgo de ACV en el periodo de un año o stroke, y evaluar si es necesario suspender la anticoagulación, si hacer terapia puente, y evaluarlo también el riesgo-beneficio de suspender la anticoagulación y el riesgo de sangrado con el cirujano y con el hematólogo. Entonces, hablando del CHAS, los pacientes de bajo riesgo son los que tienen un score menor de 1 y no requieren estar anticoagulados. Los que tienen un score de 2 o más requieren anticoagulación con warfarina para lograr un RIN de 2 a 3 o un nivel equivalente con los nuevos anticoagulantes como el dabigatran. Y los pacientes con score intermedio de 1 o 2 se debe evaluar si utilizar aspirina y warfarina, pero siempre se prefiere que se utilice warfarina. Bien. Eh, los estudios dicen que el riesgo del tromboembolismo en pacientes que se discontinúan la anticoagulación por cortos periodos de tiempo, o sea, menor o igual a 5 días,
previo a un procedimiento invasivo debe ser menor contra el riesgo de sangrado si se continúa la medicación. No hay una evidencia de que un corto periodo de interrupción de la warfarina sea peligroso para los pacientes de riesgo bajo e intermedio. Pero los que tienen un alto riesgo de trombosis, los que tienen un CHA2-VASc mayor de 4 o 5, se debe hacer el puente con heparina intravenosa en dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular, dice enoxaparina de 1 miligramo kilo subcutánea 2 veces por día, o un régimen de dosis intermedia de enoxaparina 40 miligramos subcutánea 2 veces por día, para reducir el tiempo que el paciente esté sin anticoagulación. Para pacientes que sean sometidos a un procedimiento de alto riesgo de sangrado, debe suspenderse la warfarina 5 días antes de la cirugía para alcanzar un RIN menor o igual a 1,5. Si se utiliza anticoagulación puente con heparina no fraccionada, se debe suspender 4 o 5 horas antes de la cirugía, y si es heparina de bajo peso molecular, 24 horas previo a la cirugía. Y la anticoagulación no debe reiniciarse hasta 24 horas después del procedimiento, y si es cirugía de alto riesgo de sangrado o una cirugía mayor, entre 48 y 72 horas. Y se debe evaluar junto con el riesgo de sangrado, eh, que se determina por el cuadro que está a la derecha. Cuando tenemos más de 3 de estos, el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, y toma en cuenta la hipertensión, si tiene alteración renal o de la función hepática, stroke, ya sangrado, un RIN lábil que no lo pueden mantener en rango, edad mayor de 65 años. Algo, Sí, alguien está hablando, ¿no? algo. Y el uso Bien, de Barbie. drogas. Hoy ¿Quién habla? no sé. Bien, eso es con respecto al paciente que ya viene con FA. En el intraoperatorio, lo más frecuente es que nos enfrentemos a una FA paroxística, eh, y con alta respuesta ventricular. Es lo más frecuente. La FA con una rápida respuesta ventricular puede provocar complicaciones cardiológicas significativas, que incluyen hipotensión, isquemia miocárdica relacionada a la frecuencia, insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. El tratamiento se basa en 3 pilares: el control de la respuesta ventricular, el manejo del riesgo tromboembólico y recuperar y mantener el ritmo sinusal. Bien, lo que primero debemos hacer es determinar si el paciente tiene estabilidad hemodinámica a causa del FA. Se define como la caída sintomática de la TA de 30 milímetros de mercurio, o una TA por debajo de 90-50, 90-60. Y se suele asociar a disfunción de órganos. ¿Cuándo hay disfunción? Cuando existe angina, IAM, insuficiencia cardíaca, mala perfusión periférica, acidosis láctica, oligoanuria, deterioro de estado de conciencia, síncope, y la presencia de Wolff-Parkinson-White lo vuelve inestable. Bien. Segundo, lo que debo determinar es si el FA es de una duración de más de 48 horas o indeterminada o no la sabemos, o si es de reciente comienzo, que comenzó hace menos de 48 horas. Siempre que el paciente tenga un FA y tenga inestabilidad hemodinámica, más allá del soporte con vasopresores inotrópicos, se debe realizar la cardioversión eléctrica sincrónica con un desfibrilador bifásico a 200 joules, y subir de a 50 joules hasta lograr la reversión. Pero si el paciente está estable, se puede esperar esto lo dice la bibliografía, nosotros lo que vemos en la realidad es diferente, generalmente se intenta la reversión farmacológica, pero si el paciente está estable, se pueden esperar hasta 2 a 48 horas, ya que suele volver a ritmo sinusal de forma espontánea, y solo controlar la frecuencia ventricular. ¿Cómo controlar la frecuencia ventricular? Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, se recomienda el uso de digoxina. Si no presenta insuficiencia cardíaca, se pueden usar solamente beta bloqueantes,
y calcio antagonistas. Los que utilizamos nosotros más frecuentemente es el esmolol, que se usa 0,5 miligramos kilo en un minuto, y luego se deja una infusión de 0,05 a 0,3 miligramos kilo minuto, y el propanolol, 0,15 miligramos kilo intravenoso en un minuto, y se deja un goteo de 1 a 3 miligramos kilo cada 4 horas. También se puede usar el diltiazem, 0,25 miligramos kilo en 2 minutos, una infusión de 5 a 15 miligramos hora, verapamilo 0,075 a 0,15 miligramos kilo en 2 minutos, y la dioxina se utiliza en 0,25 miligramos en 2 horas hasta un máximo de 1,5 miligramos. Bien. ¿Qué hacemos si sabemos que dura menos de 48 horas? Si persiste la arritmia y no es tolerada, puede intentarse la reversión farmacológica y esta se va a determinar si existe o no patología estructural. Cuando no existe patología estructural, se recomienda la flecainamida, la propafenona y la ibutilida. La flecainamida se utiliza una dosis inicial de 1,5 a 3 miligramos kilo intravenoso en 20 minutos. La propafenona, 450 a 600 miligramos en vía oral, que generalmente nosotros no hay chance de que lo usemos, y intravenosa de 1,5 a 2 miligramos kilo en 20 minutos, y la amiodarona se utilizan 5 a 7 miligramos kilo intravenoso en 30 minutos, y luego se hace una infusión de 1.200 miligramos día o 50 miligramos hora. Eh, entonces, si no existía patología estructural, pensar en flecainamida, propafenona y butilida, y si existe patología estructural, se recomienda la amiodarona. En nuestro caso, en nuestro hospital, no hay otra cosa, siempre se utiliza amiodarona. Después hay una droga de reciente descubrimiento, que es el Bernacalant, que hay un estudio que lo comparó eh, con amiodarona y encontraron que tiene una mayor tasa de éxito comparado con amiodarona. O sea, de los pacientes que estudiaron, se revirtió a sinusal más cantidad de pacientes con Bernacalat, que dudo que exista en nuestro país todavía, porque el estudio era bastante nuevo. Bien. ¿Cómo mantenemos el ritmo sinusal? Elegir la medicación más segura, nos guiamos por la patología estructural, igual que anteriormente. Estas son las mismas drogas que nombramos anteriormente, eh, nada más que son las que se van a usar en el postoperatorio para mantenimiento del ritmo sinusal. Bien, cuando la cardiopatía estructural es mínima, se recomiendan los siguientes, que son los que están en el cuadro, son los mismos que nombré anteriormente. Cuando hay cardiopatía, existen recomendaciones. Si el paciente es hipertenso, sin hipertrofia de BI, se puede usar todos menos amiodarona, pero si existe hipertrofia, solo usar dronedarona y amiodarona. Si hay enfermedad coronaria, se recomienda el sotalol y la dronedarona. Y si hay insuficiencia cardíaca, utilizar amiodarona. Bien, manejo antitrombótico luego de la cardioversión en pacientes con FA menos de 48 horas. Automáticamente realizada la cardioversión, debe iniciarse heparina no fraccionada por vía intravenosa, seguida de heparina de bajo peso molecular en infusión o subcutánea. Se debe lograr un RIN de 2 a 3 y los pacientes con riesgo de ACV deben usar ACO de por vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayores para sufrir un ACV? Eh, Pacientes que hayan tenido un ACV previo, una IT previo o embolia sistémica y en edad de más de 75 años. Y los factores de riesgo no mayores clínicamente relevantes, la insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica ventricular izquierda, moderado o grave, que haya una FEI del BI menor del 40%, hipertensión, diabetes mellitus, sexo femenino y edades entre 65 y 74 años y enfermedad vascular. Bien, con respecto a esto hay una realidad. Nosotros adentro del quirófano es un paciente que se está operando. Lo que hay que hacer es hay que individualizar y ver qué tipo de cirugía es, qué riesgo de sangrado tiene. Em, Porque probablemente si es una cirugía con riesgo mayor de sangrado, haya que esperar hasta 12 a 24 horas para poder iniciar la anticoagulación, si no se nos va a desangrar el paciente. Entonces, hay que evaluarlo según el tipo de paciente y según el tipo de cirugía. No había una directriz específica sobre cada una. Bien,
La FA que dura más de 48 horas. En este caso solo debemos controlar la respuesta ventricular, hacer tromoprofilaxis y hacer control de las enfermedades concomitantes. No está indicada la cardioversión eléctrica ni farmacológica. ¿Por qué esto? Porque existe una alta probabilidad de que el paciente tenga un trombo auricular y pueda producirse embolia. Bien, ¿cómo controlar la frecuencia? Se considera aceptable cuando tenemos una frecuencia menor de 110 latidos por minuto y los fármacos usados son los que nombramos anteriormente, que son los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos y la dioxina. Bueno, otra vez, en este tipo de pacientes, para determinar si vamos a anticoagularlos o antiagregarlos, hay que utilizar el chat-BAS. Bien, en la FA de más de 48 horas sin descompensación hemodinámica, solo debemos anticoagular al paciente manteniendo un RIN de 2 a 3 durante 3 semanas hasta la cardioversión y mantenerse durante 4 semanas luego de la cardioversión. Obviamente acá nosotros en quirófano tenemos que tener en cuenta lo que dije anteriormente, qué procedimientos le estamos haciendo al paciente. No lo podemos anticoagular mientras estamos haciendo una cirugía mayor. Em, si el paciente tiene riesgo de ACV, se continúa por más tiempo. También existe la posibilidad de hacerle al paciente un ET, eh, un ecotransesofágico, para evidenciar la ausencia de éstasis. Podemos realizar la cardioversión sin anticoagular 3 semanas, pero una vez realizada la cardioversión hay que anticoagular al paciente por 4 semanas, como se dijo anteriormente. Bien, la FA de más de 48 horas con estabilidad hemodinámica se debe realizar la cardioversión previo a este anticoagular al paciente con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Luego de la cardioversión, utilizar ACO y heparina hasta un RIN de 2 a 3. O sea, si el paciente viene con una FA que sabemos, está documentada que tiene más de 48 horas, pero está inestable, no tenemos que dudarlo, tenemos que hacer la cardioversión para evitar todas las complicaciones que tiene el ritmo de FA. Bien, y por último, en el Miller existe este algoritmo porque muchas veces no podemos determinar específicamente qué tipo de taquiarritmia tenemos y existe este algoritmo para el manejo de las taquiarritmias. Entonces vos estás en quirófano y tenés evaluar si la condición clínica es apropiada. La frecuencia típica es de una taquicardia de alrededor de 150 de frecuencia por minuto y hay que identificar y tratar la causa subyacente. Hay que mantener permeable la vía aérea, asistir a la ventilación en caso de ser necesario, administrar oxígeno si existe hipoxemia, el monitoreo cardíaco para identificar el ritmo, el monitoreo de presión arterial y la oximetría para ver si existe inestabilidad. Entonces, hay una taquiarritmia persistente que causa hipotensión, alteración aguda del estado mental, signos de shock, malestar torácico isquémico, insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, si la respuesta es sí, la opción es cardioversión sincrónica. Considerar al paciente la sedación si no está sedado y si el complejo QRS es estrecho y es regular, pensar en adenosina porque puede ser una taquicardia paroxística supraventricular. Si no lo es, ver si el QRS es ancho o angosto. Si el QRS es ancho, hay que colocar un acceso intravenoso, hacer un electro de 12 derivaciones si está disponible, considerar la adenosina solo si es regular y monomorfo, y considerar la perfusión de antiarrítmico y la consulta a un experto. Pedir ayuda como hacemos siempre en quirófano. Si no es ancho, colocar acceso intravenoso, el electro de 12 derivaciones siempre, utilizar maniobras vagales, pensar en utilizar adenosina si es regular, eh, tener a mano siempre beta bloqueantes y bloqueantes de canales de calcio, y también considerar la consulta a un experto. Y cuando pensamos en cardioversión eléctrica y sincrónica, cuando es regular estrecha, comenzar con 50 a 100 joules. Si es irregular estrecha, comenzar con 120 a 200 joules si tenemos un cardioversor bifásico y 200 joules si es monofásico. Si es regular ancha, comenzar con 100 joules. Si es irregular ancha, dosis de defibrilación porque probablemente sea un FB. Bien.
Eso fue todo con respecto a FA. Em, si alguno quiere decir algo.